Negociación de alto nivel, lo que vales. Si no sabes comunicar tu valor, el mercado siempre te verá como un gasto y no como una inversión estratégica, que es lo que realmente vales. Un gusto el que me acompañes nuevamente en esta sesión, en esta transmisión. Agradezco el que te des la oportunidad de acompañarme, el que tengas ese momento libre para reflexionar, para evolucionar, para atender esas creencias y poder creer que sí se puede. El tema que tengo hoy para ti es de gran valor y con frecuencia me toca compartir ideas, reflexiones sobre su contenido. Voy a iniciar con una historia que nos permita comprender en la reflexión de un día a día, que seguro estoy, lo tenemos cada uno de nosotros. Sofía llegó a una entrevista con una cifra en la cabeza y una duda en el pecho. Quería pedir más, pero no sabía cómo justificarlo sin sonar exigente. Esa noche, algo distinto convirtió su historia en un FODA claro. Identificó fortalezas invisibles, casos donde evitó errores que costaban caro y un par de logros que aceleraron sus resultados. Y no era quiero más dinero, era esto es lo que resuelvo y por lo tanto valgo. Al día siguiente cambió su discurso, dejó de vender años de experiencia y empezó a vender su arquitectura de ejecución. Cómo diagnostica, cómo entrega, cómo decide y cómo se forja en cada momento en sus actividades profesionales. Dejó de verse como recurso y se presentó como un activo estratégico. Antes de entrar, revisó su red. Dos ex jefes y un cliente interno estaban listos para respaldarla. Entendió que una negociación sube de nivel cuando tu impacto ya fue validado por tu red de poder. La conversación fue directa y Sofía se prometió algo. Negociar es respeto propio. Va de nuez. Negociar es por respeto propio. Si después de demostrar valor no lo reconocen, entonces la negociación real es decidir evolucionar. Bienvenidas, bienvenidos al tema de hoy, negociación de alto nivel. Recibes lo que vales. ¿Cuántas veces y en qué momentos hemos tenido duda de demostrar un valor en base a mi trayectoria, a mi experiencia, al valor de lo que trabajo para entregarme en ese día a día? Ese lenguaje que utilizo, ese proceso en el cual mis conversaciones, mis temas, mis creencias hablan de lo verdaderamente rico que tengo por compartir. Los puntos que trataremos el día de hoy y que desarrollaremos a lo largo de esta sesión serán los siguientes. Tu FODA como moneda de cambio, de commodity a activo estratégico, la red de contactos como respaldo, la decisión de evolucionar. Tu servidor, Gerardo Saldúa, desarrolla este contenido con el propósito de generar reacciones, con el interés de hacerte trabajar en ese proceso de pensamiento, en afán de romper creencias, en afán de atender situaciones que en varias ocasiones como profesionales nos provocan duda e incertidumbre. El mostrarme en ocasiones como un coach, como un mentor, como una persona que quiere hacerte reflexionar y apoyar en esos momentos de duda y en esas situaciones que es momento tomar en cuenta y trabajar en ellos. Existen fortalezas, existen diferenciadores que completamente tenemos claro en lo cuales podemos atender. Pasemos al primer tema, tu FODA como moneda de cambio. En sesiones anteriores he mencionado que todo proceso de cambio comienza con evaluarte, con conocerte, con tener los pies sobre la tierra para eso que quieres alcanzar y eso que quieres llegar a obtener. Así como a las organizaciones con frecuencia cuando atendemos procesos de acompañamiento, de consultoría, de auditorías para procesos de sistemas de gestión, recomendamos atender y tener claro cuáles son las fortalezas, cuál es aquello que te hace sentir fuerte,
cuál es aquello que atiende y apuntala el desempeño hacia un mejor resultado como negocio, cuáles son las oportunidades que debes de considerar, cuáles son esas situaciones en las cuales estás dejando de ganar, cuál es ese momento en el cual tienes que atender esas debilidades, esas áreas de oportunidad. Y un punto clave, cuáles son las amenazas en las cuales no puedes tener control, pero las debes de tener presentes. Antes de entrar a cualquier oficina, antes de entrar en cualquier reunión, en cualquier proceso en donde participas de forma profesional, debes maximizar tu potencial con claridad. Debes de estar enfocado. Esos momentos de atención en los cuales merecemos entrega, ese nivel de enfoque y ese proceso de análisis de información debe de sentirse sólido y percibirse completamente claro. No vas a pedir dinero, no vas a presentar situaciones en las cuales no puedas aportar valor. Vas a presentar fortalezas visibles que resuelven problemas y en ocasiones muy costosos para la organización. El mostrarte como una persona que aporta un valor en base a lo que conoce y en base a la trayectoria, tiene que ver con el autoconocimiento, ese conocer tus emociones, ese atender nuestros procesos de habilidades interpersonales, esas capacidades que vamos desarrollando día a día en el trascender, esos diferenciadores que como profesionales cada uno de nosotros tenemos, ese costo versus impacto, esa inversión estratégica que hemos hecho a través de los años, se debe notar en nuestro lenguaje, en nuestra presentación y en nuestro comportamiento. El entender de que la negociación que estamos tratando es de alto nivel es el comienzo para llegar a esa meta. El segundo elemento es el commodity, de commodity a activo estratégico. Dejad de vender tus años de experiencia y empezar a vender la arquitectura de ejecución que has desarrollado día a día. En ocasiones me toca hablar de mi proceso, de mi experiencia en la Navy cuando estuve trabajando en procesos directamente de operación en barcos de la Marina Mercante. Y he mencionado que cuando estás en alta mar, cuando estás trabajando en una situación crítica, sea de fallas de máquinas, sea de procesos, en base a tormentas, en base a situaciones que se viven en el día a día en un marino, siempre he dicho que ahí no hay excusas. Siempre he mencionado que el verdadero resultado es llegar a puerto, es llegar a tu destino. Y esa experiencia se mide en días de navegación. Esa experiencia tiene que ver con cuántas situaciones has vivido, con cuántos procesos de crisis se te han presentado y te han hecho aprender y te han hecho valorar lo que has trascendido y lo que has tenido en ese día a día. No es lo mismo estar en un puerto, no es lo mismo estar en alta mar, no es lo mismo estar en una tormenta, no es lo mismo trascender, salir por el Atlántico y regresar por el Pacífico y dar completamente la vuelta. No es lo mismo navegar en mares complicados como el mar Mediterráneo y la gran valentía en un marino atendiendo del commodity al activo estratégico es demostrar que la experiencia que has trascendido a través de este proyecto profesional lo puedes demostrar con hechos. Los hechos es lo que habla de eso que has obtenido, ese impacto medible, esos ahorros, esos procesos mejorados, esas situaciones de clima, esa atención de conflicto, ese aprendizaje en las situaciones de crisis es lo que trascendemos a través de nuestros diálogos y de nuestras conversaciones. Esos riesgos evitados, esas pérdidas atendidas y girado en base a una mejora, a un crecimiento. Ese activo estratégico que fuiste en algunas ocasiones, que viviste, que entregaste y que monitoreaste procesos de crecimiento de personas. Uno de los valores clave en los cuales una persona se valora esa trayectoria es a través de haber contribuido con su equipo. Es a través del lenguaje en el cual dice, en lugar de utilizar el yo, utiliza el nosotros. Es escuchar, ese atender conflictos, ese negociar con el afán de buscar ganar, ganar. Es un proceso de crecimiento que se nota a través del lenguaje y a través de las conversaciones en nuestro día a día, en esos procesos de evolución y de carencias que nos hacen crecer.
como profesionista. Ese no soy un gasto, sino una inversión, se debe de notar a través de ese activo estratégico. El riesgo también es un factor clave para poder entender lo que puede presentarse hacia adelante. Mencionaban la historia, ese tener claro las experiencias que hemos adquirido, los procesos en los cuales hemos contribuido y, por qué no decirlo, esas fallas que también nos han llevado a entender ese crecimiento. El hablar solo de éxitos no necesariamente transcribe y promueve lo que has obtenido y lo que estás queriendo promover en esos diálogos y en esas conversaciones. Esas evidencias, ese lenguaje y ese modelar a través de la credibilidad es un elemento y un activo estratégico. El siguiente elemento del tema de hoy es esa red de contactos como respaldo. Mencionaba en un webinar anterior que no solamente es generar networking, sino ese networking tiene que vivirse. Ese proceso de interconexión tiene que sentirse y tiene que ser un soporte para lo cual buscas obtener. Recuerda que tu red es el reflejo de tu valor real. Una negociación de alto nivel es mucho más sencilla cuando cuentas con sponsors, con apoyos, con personas que creen en ti, con procesos de interacción que has realizado a través de la experiencia y a través de ese día a día que te permite crear una red de poder. El haber validado ese impacto antes de emitir una opinión, el buscar entender antes que ser entendido, el reflexionar sobre esos procesos de contactos que has tenido y que quizá en algunos de ellos no estén de acuerdo contigo. El desacuerdo es también un proceso de crecer, también es una evolución. Lamentablemente buscamos en una parte de nuestra vida las cosas fáciles, buscamos a personas que piensen igual que yo, buscamos a personas que apoyen en base a mi experiencia y estar de acuerdo en que lo que yo proponga o sugiera sea lo real y lo aplicado. Pero la sorpresa que te tengo es que cuando más perfiles diferentes se encuentran en una organización, se provoca esa negociación, esos temas de reflexión que nos hacen evolucionar para obtener un mejor punto de vista de la situación que se está viviendo. Esos diferenciadores en el equipo, esas personas que tienen un enfoque diferente, que tienen un foco de atención alterno al que podemos tener algunos de los integrantes en la mesa. Comprender, aceptar, escuchar, tener esa sensibilidad para aportar, también tiene que ver con ese crecimiento de equipo. El último elemento es la decisión de evolucionar. ¿Qué tanto estoy abierto y dispuesto a esa evolución? Parte de nuestro tiempo y parte de nuestro proyecto en el afán de trabajar en procesos de negociación, en procesos de crecimiento, en entender, recibir valor para mi crecimiento, implica evolucionar, implica tener claro las evidencias, no las opiniones. Comprender que ese proceso se debe de trabajar en una forma aceptable y consciente. El trabajar bajo una arquitectura de ejecución en ese proceso de evolucionar debe tener sentido para el buscar querer y aceptar la retro. Hace algunas 2 semanas estuve trabajando en una auditoría en una de las empresas cliente y uno de los temas que comentábamos es por qué la empresa no se ha ocupado en entender que no pueden estar trabajando de la misma manera para obtener esos resultados. Y lamentablemente en ocasiones nos escudamos, buscamos un pretexto más que aceptar que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y el tema que yo mencioné esa ocasión es cuando se presentó el problema, quizá la solución tendría una forma, pero después de un tiempo y después de ese resultado no obtenido, de esa crisis no superada, la solución tiene que ser diferente. Nuestra forma de pensar debe ser diferente. El entender que esa evolución de los problemas quizás ha sido por una decisión tardía, por un proceso en el cual no se visualizó qué es lo que buscamos y hacia dónde queremos llegar. El comprender que la verdadera situación debe de tener un enfoque de equipo, no individual. Las organizaciones a través del tiempo se han dado cuenta de que las verdaderas decisiones se toman en comité, de que quizá existe un líder de área, pero las personas opinamos, de que tenemos que escuchar los diferentes puntos de vista, las diferentes competencias, los diferentes enfoques y por ¿qué no decirlo? ¿Quién es la persona que está ejecutando la actividad y en la cual buscamos tomar decisiones para entender que debemos de hacer las cosas diferentes? El evolucionar
comienza desde la forma de pensar, comienza desde entender que mi valor radica en mi mindset personal, esa forma de evolucionar en mis creencias, en mis actitudes y lo más importante, en mis desempeños. Esa capacidad de escuchar, ese enfoque en lo que entendemos para poder generar sinergia, ese trabajo en equipo necesario, obligado y requerido por cada uno de los elementos de la organización. Recordemos que el proceso de cambio será de arriba hacia abajo. Las necesidades, las inquietudes nacen de la base y llegan hacia arriba. Si estamos atendiendo el proceso de cambio de arriba hacia abajo y estamos escuchando a la base, el verdadero cambio, evolución y entrega hacia un nuevo entorno, está claro que se va a dar. Un elemento clave en los procesos de tener más valor profesional implica en entendernos y el aceptar, evolucionar en creencias, evolucionar en formas de pensar y tener claro que mientras más modelos de evaluación y de diagnóstico tengamos, nuestra capacidad para enfrentar ese alto nivel deseado tendrá que ver con hacer ese enfoque de una forma objetiva. El 8% que hablamos en una sesión anterior, hablamos de buscar ser del 8% que son los ejecutivos exitosos, los ejecutivos que generan un valor tangible hacia la organización y hacia su desempeño. Tiene que ver con mostrar un equipo ganador. Tiene que ver con entender que la verdadera situación hacia la cual buscamos llegar es que gane el equipo, que ganen las personas. Y esa decisión de evolucionar empieza de forma individual y se debe de transmitir a cada uno de los integrantes en un equipo. El 8% ganador entiende que negociar es un acto de respeto propio. Nadie tiene el poder simple y sencillamente por tener una posición en la organización. Si en verdad tienes esa posición, debemos aprender a escuchar y a ponderar. Si yo me encuentro en una sesión en donde estoy demostrando mi valor y a través de diferentes comportamientos no se percibe lo que yo estoy transmitiendo, quizá no sea el auditorio en el cual deba estar. Si después de demostrar tu valor la empresa no está dispuesta a reflejarlo, debes tener la claridad para decidir tu siguiente paso y evolucionar con propósito hacia donde se te valore y se pondere el verdadero oro que tenemos de manera profesional. El tener un impacto medible, el entender que las fortalezas se notan en nuestros estilos, en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones, habla de evolución y habla de creencias en ese enfoque, ese empoderamiento, esa capacidad para sentirme dueño de mis decisiones y de mis acciones de forma profesional radica en querer, radica en desear y lo más importante, en tener claro del alcance de mi ofrecimiento. Esa validación externa que importa a través de las redes y más ahora en estos tiempos que incluso cuando contratamos a una persona o cuando estamos evaluando para alguna posición estratégica o la organización, una de las preguntas que con frecuencia les hago a los ejecutivos es ¿qué dicen ejecutivos de tu mismo nivel sobre ti? ¿Trabajas en comités? ¿Atiendes procesos de contribución? ¿Atiendes diálogos? ¿Realizas exposiciones? ¿Compartes conferencias? ¿Hay parte donde tu conocimiento es visible hacia otras áreas, hacia otros departamentos? Una realidad es que en la actualidad no podemos vivir encerrados en una cápsula o en un cascarón. Debemos abrir, debemos exponer. Debemos compartir en afán, primeramente, de que ese conocimiento que ha trascendido a través del tiempo pueda ser utilizado y aprovechado por los jóvenes, por esas personas que están iniciando. Además de demostrar mi competencia y mi trayectoria a través del tiempo. No vendo años, vendo resultados. No vendo días, vendo experiencias y contribuciones realizadas. ¿Por qué no extender esa realidad? ¿Por qué no comprender que lo transcurrido y lo vivido le aporta un valor diferente a mi trayectoria? Y lo más importante, que puedo generar cambios trascendentales para la organización. Hablar de validación tiene que ver, en primera instancia, con credibilidad propia, con entender que esa decisión de evolucionar es un proceso de cambio individual y del equipo. Negociar con éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de tener claridad de forma individual y enfocarme hacia esos resultados que busco obtener en el momento de interactuar con profesionales. Negociar con éxito es base para obtener
y creer en lo que se tiene. La preparación y la mentalidad son procesos en los cuales nuestro día a día debe de estar fincado y sostenido. Para aquellos que quieren profundizar en las tácticas de blindaje y liderazgo que hemos visto en estos temas de las últimas semanas, los invito a visitar mi página y encontrarán libros disponibles, encontrarán artículos con frecuencia, por lo menos 2 veces por semana. Subo artículos a mi página, comparto videos en mis podcasts, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Podrán encontrar artículos en los cuales comparto conocimiento y comparto experiencia en base a lo vivido y en base a lo que considero debe ser tomado en cuenta para evolucionar en esas creencias y en esos pensamientos. El material es diseñado en afán de sumar, en afán de aportar valor y de entregar un resultado diferente al que hemos obtenido. Los libros que he escrito a la fecha son 5, están disponibles en mi página y también puedes obtenerlos si lo deseas también en Amazon, ahí se encuentra. La página oficial en la que podrás encontrar toda esta información es gerardosaldúa.com, ahí encontrarás la información a la cual he hecho referencia. Deseo compartir, antes de cerrar la sesión del día de hoy, deseo compartir 3 libros que pueden ser de utilidad para atender el tema que hemos compartido el día de hoy. Uno de ellos se llama Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder, de Roger Fisher Williams Ury y Bruce Payton. Es ideal para negociar con criterios objetivos, separar personas del problema y construir acuerdos sólidos. Un libro más, Romper la barrera del no, de Chris Voss. Muy práctico para conversaciones difíciles, preguntas calibradas, manejo del no, escucha técnica, táctica y cierre con control. Y un tercero, todo es negociable. ¿Cómo conseguir lo que se quiere? De Herb Cohen. Perfecto para aterrizar la negociación a la vida real, salario, condiciones, alcance y entender el poder del tiempo y la transformación. Deseo cerrar el webinar de hoy con una reflexión sobre lo que como mentor con frecuencia me gusta y deseo compartir con las personas que nos atienden en sus solicitudes de coaching, en sus esquemas de valoración. Recuerda que si lo deseas puedes solicitar una sesión de valoración sin costo y con gusto te daré una opinión sobre tu tema, y si lo consideras podemos trabajar en solucionar y en evolucionar en esas creencias. Mi pensamiento es el siguiente: si en verdad crees que vales, demuéstralo. Si tienes claro lo que quieres, cambia tus preguntas y cambiarán tus respuestas. No busques ser entendido, primero entiende antes de aportar y emitir una opinión. Felicidades, gracias por la sesión de hoy. Comparto este video en redes por si quieres volverlo a consultar, volverlo a repetir, y en la parte inferior de este video aparecen las formas en las cuales puedes contactarme. Te deseo lo mejor, date esa oportunidad de evolucionar, date ese proceso de crecimiento para que la negociación de alto nivel recibe y da en verdad lo que vale. Felicidades y hasta la próxima.